Oye, Angelito, ¿y qué se necesita para una buena noche mexicana? Pues yo creo que comida mexicana, Ajá. disfrazarse de mexicanos, ser mexicanos y estar en México, ¿por qué no? Huevo, pues sí. ¿Cómo Bueno, de que no? Pues vamos a iniciar con esto. Ajá. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos ¿Qué Keiris eres? y ella es mi amiguísima Brenda, ¿quién es Ángel? Ángel Venegas. Y bueno, el día de hoy les traemos un Disfrazarse temazo de mexicano. muy especial. Nos disfrazamos de mexicanos. Claro que sí, ¿cómo de que ¿Por no? qué? Porque disfrazamos todo el set de mexicano con sombrerito, guitarra, todo. Nuestro trompillo, nuestro todo. Porque es Noche Mexicana. Claro que Porque sí. es un programa dedicado a México. Obvi, porque somos Mexicanos de corazón. mexicanos disfrazados de mexicanos. Oye, pero como buen mexicano, como siempre, Obvi. en este programa más que nada, ¿qué necesitamos? Una bebidita. Ya no sé qué. Un palomazo. Un palomazo. Vamos a prepararnos un palomazo. Una paloma riquísima. Riquísima de Pris. Riquísima. Riquísima. Típica Pero de a ver, México. dime, ¿qué le ponemos a la paloma? Bueno, Ponemos. aquí previamente ya lo tenemos escarchado. Se escarcha con limón y sal en la parte del vaso, del jaibolero. Hielitos. Y obviamente que le echamos Un triqui de... una onza de tequila. Ay, Dios, creo que me pasé. ¿Cagadero? Sí se puede. Échaselo todo, no tengas miedo. Es que ya... Y nuestro riquísimo refresco de toronja. Nos faltó un poco de hielo porque Poquitito, pero es que hoy no había mucho. hoy no había mucho hielo. No, sí había hielo, pero es que estamos mal de la garganta. Porque ya la edad. Ya a los 30 ya nos están pateando. Sí, ya. Están acabando con nosotros, la neta. Ya me están respirando en la nuca. Oye, salucita, ¿no? Salucita mexicana. Por México. Por México. Por México y por... Y porque por viva nosotros, México. chingue su madre. Vas, dale, papi, dale, sin miedo, hasta el fondo. A la tarde Ay, buena, ¿cómo no le das hasta el fondo? No, ¿Le esta doy? no se puede dar hasta el fondo, que me voy a ahogar con tanta sal. Esta perra, güey. Esta perra. Oigan, pero les tenemos unos tips. Les tenemos como que vamos a hablar de México. ¿Qué sucede en la fiesta mexicana? ¿Qué te gusta de las fiestas mexicanas? Pues... Está muy pronto a ser... Bueno, estamos en mes patrio. Y es momento de sentirse orgulloso. Hemos tenido mucho de México en el mundo, pero sobre todo es un momento en el que creo que los mexicanos tenemos que continuar unidos, continuar recordando esta lucha de independencia por la que Claro. sucedió y buscando los mismos valores de independencia. Se habla mucho de los gobiernos que están actualmente, de cómo lo están llevando y todo eso, pero los mexicanos queremos ser libres, buscamos esa independencia de una u otra forma y vamos a platicar justo de eso, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Vamos a hablar como de todo este tema Sí. tan... un poquito... que desune a la gente. Sí. Pero pues Que sí, o sea... Sí, puede unir. Pero también, o sea, el motivo del festejo de la independencia es otro rollo, es otro tema, es donde hay que, pues, ganamos nuestra independencia. Eso está muy chido. Pues sí, ¿verdad? No ganamos otra cosa, por eso celebramos la independencia. Y creo que es lo que es parte de cada país. Cada país tiene su día festivo, su mes o su día festivo, como Pero, lo es Estados Unidos. ¿sabías un dato curioso aquí, yo hablando desde mi TDA? Que en Estados Unidos, el Sí. 5 de mayo lo festejan como si fuera el día de la independencia. Y en realidad, pues no, güey, brother. ¿Cómo? ¿La independencia de qué? La independencia de México la celebran ellos el 5 de mayo. El 5 de mayo, pero el 5 de Porque mayo piensan es que ese día es de la independencia y 5 de mayo es día batalla de de la Puebla. batalla de Puebla. Ajá, cuando ganamos contra Ajá. Francia. Uy, ganamos. Al menos en eso. No, qué feo ese tipo de guerras, o sea, no Pues es sí, pero pues, mano. algo como que diga, ay, qué bueno. Pero, ¿qué te parece si continuamos, pero iniciamos con dinámica, haciéndonos preguntas sobre la independencia y sobre cosas curiosas que vamos a ir A ver, sacando pues dale en de este una vez. programilla? Vas. Porque eres el mayor y yo respeto a mis ancianos. Eso es una falta de respeto. No Oye, te estoy cediendo. ¿yo contesto o tú contestas? ¿O contestamos los dos? Contestamos los dos. Contestamos los Ahora. dos. A ver, nos echamos un A ver, ¿qué chismecito. dice?
A ver si sabes mucho. Ya empezamos como en la escuelita, ya ¿no? vamos a atacarnos. Aquí vamos a decir cosas que conocemos. Sin atacarse, que dijera mi burrita burrona. Sí, que escuchamos y que nos tienen que volver muy orgullosos de todo lo que sucedió y comprender también el contexto de por qué sucedió, ¿no? ¿Qué hizo Josefina Ortiz de Domínguez para dar uso? Sí ves. No, a ver, es que tú lo escribiste. A ver, no es cierto, yo no lo escribí. ¿Qué hizo Josefa Ortiz de Domínguez para dar aviso de comenzar la rebelión? ¿Qué hizo? Pues le avisó, ¿no? ¿A quién le avisó? Le avisó a Miguel Hidalgo. ¿A Miguel Hidalgo? Sí. ¿A poco sí? Bueno, yo me sé una parte de esa historia. A ver, cuéntamela. Es que a ti te gusta todo esto de la historia y pues como que tienes más alcance, más así. A ver, pues cuéntame. Yo siempre, bueno, no, sí me gusta el chisme. Se sabe, bebé. Lo que ubico es que, y he leído poco o me he informado, que Traca. cuando se supone que la independencia estaba programada para el 1 de octubre de 1810, sabemos que la independencia fue de 1810 a 1821, que fue cuando culmina finalmente este trabajo de independencia, batallas y todo, ¿no? Este batallón. Ajá. Entonces, inicia una madrugada del 16 de septiembre porque Josefa Ortiz de Domínguez se dedicaba a hacer muchos bailes y cosas así, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ajá, como... Bueno, ahorita me acuerdo de la palabra. Reuniones. Ajá. Aquelarres. No, Ya su madre, ¿no? Reuniones. Entonces, en estas reuniones, ellos agarraban y hacían sus conspiraciones porque ya estaban queriendo armar sus propios ideales y sus propios sus grupos de choque hacia lo que era la corona española. Entonces, la corona española se entera de estas reuniones y justamente una madrugada del 16 de septiembre, donde estaban en una reunión de estas, dan el aviso y que la corona o el ejército de la corona española venía hacia ellos para pues agarrarlos y encarcelarlos y todo este tipo de cosas, ¿no? Meter la justicia. Se entera el esposo de Josefa Ortiz de Domínguez. Y el señor Miguel Domínguez agarra y encierra a Josefa Ortiz porque él creo que no era parte de estos O sea, reuniones. sí tengo bien entendido que el vato era como... Sí, él era... Tenía sus propios intereses, vaya. Y es que él trabajaba en gobierno. Ajá. Él era autoridad en ese momento de ahí mismo de Guanajuato. Sí. Sí. Entonces, él agarra y ya les dice a Josefina, la encierra para que, no sé si como protección o para que no diga nada, pero ella logra avisarle a Ignacio Pérez. Ignacio Pérez, algo así. Y Ignacio Pérez va y le avisa a... Mi tío Nacho Pérez. Nacho Pérez. Y le avisa a Miguel Hidalgo y Miguel Hidalgo le dice, agarra y dice, no, pues ya es ahora el momento. Yo así, ¿no? Me siento como Como chismeando, sí, así como de chismeando. que lo que pasó ayer, güey, entonces... con mis amigos. Pero está bien, güey, porque o sea, te los imaginas como hablando de esto. No, pero qué intensidad. Como de que, güey, así como de... Pero a mí me parece muy interesante que no haya sucedido en la Ciudad de México, que fue en Guanajuato, que era una fuerza que existía ahí, ¿no? Bueno, entonces Miguel Hidalgo agarra y dice, no, pues ya es el momento, un 16 de septiembre, y corre a la iglesia en donde él era sacerdote. Se dice que él ya no era sacerdote, se dice que sí era sacerdote, que estaba destituido de la iglesia. El dato solo lo va a saber él. Historiadores. Bueno, sí, tendríamos que entrar a lo mejor a alguna historia más profunda o alguien que haya investigado más. Si existe un libro, pues igual coméntenos si existe algún libro sobre para poder saber bien qué oña de Miguel Hidalgo, ¿no? Porque él tenía también sus propios intereses dentro de... Pues ya, inicia todo esto, él empieza a tocar las campanas, a hablarle a todo el mundo. Para esto ya tenía su gente que lo estaban queriendo seguir, ¿no? Ya estaban creando sus propios batallones, pero estos batallones eran de gente campesina. Eran gente campesina que se unió, que ya estaba harto, porque ellos estaban empezando a crear la ideología de la igualdad entre las razas, entre los pueblos, entre todo tipo de razón económica o social, ¿no? Y entonces fue que se unieron a ella.
Por eso es que eso es lo que ella hizo. Fue la que anunció. Fue con la que avisó de todo lo que se venía. El desmadre. Bueno, no lo que se venía, sino que ya dar inicio a eso, ¿no? Todo el relajito. Bueno, ¿estás listo para otra? A ver, vamos. Para que sigamos este chismito de la independencia. Y dice así. Bueno, o sea, quiero mencionar que hicimos como preguntas como, sí, históricas y todo este rollo a modo de poder platicarlas en amistad, pero también hicimos como que preguntas más como pues, ¿qué se hace en esos días? ¿O qué es lo típico de acá de Mexiquito? ¿De qué todo va la este rollo. independencia? Entonces, ¿De qué va así la celebración, no? es correcto, así que por eso, con esto doy apertura a esta pregunta, que dice así. ¿Cuáles son algunos juegos típicos para celebrar la independencia en familia? Hay juegos típicos. Güey, hay un chingo. En familia. En familia sí, güey. Güey, la lotería. La lotería es como el más mexicano, Güey, ¿no? la lotería, ¿sabes qué tiene chido? O sea, porque, o sea, normalmente las familias acá en México somos un poquito más como gritonas y así, sí. ¿sabes? Como más con el entusiasmo y así, ¿no? Entonces, Somos o sea, latinos. sí, entonces el punto así de jugar la lotería es de que, vaya, es como jugar uno, vaya, o sea... Antes del uno. Antes del uno. Es así como de que, el diablito, el no sé qué, y todos están así de, ¡ay, ya, me salió la lotería! Y como que todos nos intensificamos, nos dejamos llevar por el jueguito y así, ¿no? Pero se apuesta dinero, ¿no? No sí, sé claro, si siempre ha sido eso. Claro que Se sí, de apuesta apetito de dinero. a pesito, papi. De a 50 O de a centavos. 50 centavos o de lo que quieran. En de familias. 2 pesos, de 5. Ajá, en familias se da de diferente forma, pero sí. Es Sí muy se divertido. pone padriurix, interesantillis. Más juegos de la independencia, pues no me acuerdo. Yo creo que... No, como más tipicones de acá de México, ¿Típicos de que México? jugamos como que en esos días o así. Ajá, pues yo creo que... Yo me acuerdo pues de muchos antes que existiera Güey. tanta modernidad. Ajá, el trompo. El trompito. ¿Qué podría ser? Yo me acuerdo mucho de la tómbola, de toma uno, toma ajá. todos toman, nadie Y toma. todos toman. Es la Pirinola, perdón. La pirinola. Yo la pirulina. Pirulina. What the fuck? Pues, por ejemplo, hay muchas muñecas, muchos... Yo me acuerdo mucho que nunca le entendí. ¿Nunca te tocó un cuadro así, que eran como muchos cuadritos de madera pegados, pero que tú los soltabas? que le hacías y e iban así, se iban cambiaba haciendo, así, sí. todos estaban agarrados con Ese un listón. no me acuerdo cómo se llamaba. No, yo no me acuerdo cómo se llama tampoco. Son Pero muy sí tuve mexicanos. uno que era, o sea, te trae los cuadritos y viene como amarrado de un listón en medio. Y tú le pasas al otro lado y se cambia, taca. Los Luego le shots haces al otro lado, son parte del... Claro que sí, los shots y una buena peda. No, ¿qué? Bueno, es que eso siempre ha existido en México. El beber alcohol, beber caña, beber tequila, beber mezcal. Siempre Sí. ha existido porque siempre se ha producido de manera muy natural, muy... Güey, y sabes que no puede artesanal. faltar o sea, se hace en fiesta con jueguitos y todo este rollo, en una noche mexicana o así, un mariachi, un buen mariachi. Como nosotros. Madre, no. Como nosotros, miren, hasta traigo mis botitas. Y yo, zapatitos con brillo. Suenan. Bueno, muy Pero elegantes. sí, mi amigo aquí viene muy mariachi. Sí, muy... Ya mariachi me estoy poniendo. Uy, nos vamos ahí. Vamos con otra. Ya Vamos no me acuerdo con de otra. más juegos, la verdad. Yo tampoco, güey, pero... O sea, sí existen varios, claro que sí. Pero sí, no me acuerdo mucho. Saberle la pregunta. Dime una receta típica para celebrar en casa, o sea, de comida. Una receta típica, pues... Pueden ser el pozole, pueden ser los chiles en nogada. Los chiles en nogada son muy ricos. ¿Tú sabes cómo? Yo, ¿Cómo pues lo que comprendo, a mi Ajá. mamá le gusta mucho hacer chiles en nogada. Fíjate que la nogada tiene nuez de... ¿Nuez de qué? Nuez. Ajá. Nuez de no sé qué cosa. Arándano. Lleva arándano. Algunos le ponen arándano, Bueno, eso ya arándano. es en cuestión de... No es arándano. No, es otra granada. cosita, granada. Pero eso. la granada es para decorar. Ajá. Lleva Como picadillo, como un una cosa picadillo, así. lleva un picadillo con picadillo con creo que lleva plátano y lleva Ajá, como que es una... pasas Ujú. y está muy sabroso. Mi mamá lo hace mucho y le ponen algunas semillas. Ajá. Y el más común o el más Y- típico es con chile poblano, Ajá. pero yo me acuerdo que, bueno, mi mamá hace con un chile que se llama miahuateco.
Órale, ¿sí ¿Qué cuál es? sabor? Es uno que está en el estado de Puebla también. Okay. Es diferente. Que como poblano nos como viene poblano. a presumir. Es morado, es como verde morado, pero tiene un sabor súper diferente. No es amargo, pero tampoco es como... El chile poblano sabe como a una hierba, así como que estuvieras mordiendo literal a un vegetal. Este sabe diferente, o sea, sabe medio garrosito, combinado con la nogada que se prepara, que lleva un poco de queso crema, que lleva Claro. que lleva o crema o lleva también requesón, que lo preparan y lo muelen todo esta ¿Esta salsita, y ya bañan este chile en nogada y le echan encima la granadita. La granadita. Uy, qué rico. Sí, es delicioso. Yo mira, la verdad es que en casa también los hacen para septiembre, justamente como casa típica de septiembre. Y que son carísimos. Son carísimos de París, güey. 150, 200 en algunos restaurantes. Ahorita, güey, en Costco creo que te sale la bandejita como en 400 varos. Pero la neta, o sea, sí están chidos. Uh-huh. Están muy, muy chidos y sí saben ricos. O sea, como, ay, no manches, esto es una delicia. No a todo el mundo le gusta porque es un sabor como dulce. Es que son deliciosos. Dulce salado, como sí, así. Es muy, muy, muy condimentado también el Pero sabor. sí saben bien ricos. O sea, a mí me gustan mucho unos que hace mi tío. Uh-huh. O sea, la neta sí le quedan mamastróficos, nada más que él lo hace con el chile poblano normal. Okay. O sea, no, pues nosotros somos de Veracruz. No, de Veracruz. No tan... es muy difícil encontrar ese picante que pero te sí digo. me imagino, porque el colorcito que dijiste así, yo me quedo así de, ¿qué? Sí. ¿Cómo? Nunca he visto uno de esos. Oye, pero por ser noche mexicana, o sea, también comemos tamales, también comemos tacos. Tacos, güey. Los tacos fritos. es lo más básico. O tacos de canasta. Tacos de canasta. De pastor. De pastor. Tacos de carnitas, tacos de lo que sea. Sí, el taco es identidad de México. La comida de acá no es por nada, pero es una delicia. Es como el pozole, manjar de dioses. Es delicioso, sí. La neta. Y un pozolito también bien preparadito, así con tu salsita, tu rabanito, tu lechuguita. Con tu ensalada encima. Más ensalada que nada. Ay, la carnita así bien hechecita y con limoncito. Sí, fíjate que una vez probé un pozole. Le estamos antojando aquí. Tengo hambre. Un pozole de Mazatlán. Ajá, no sé cómo se diría. No lo he probado. Es blanco. Es un pozole blanco hecho de puerco, pero sale blanco. O sea, si alguien nos está escuchando en Mazatlán. O sea, como el caldo blanco también. Es como el pozole blanco. ¿También has probado el pozole blanco? En esta zona de Veracruz se hace el pozole blanco, pero es de pollo. No he probado ese pozole. Bueno, no le echan nada. No le echan salsas o picantes que lo vuelvan rojo. Lo dejan blanco. Y es un poco más insipidón. Tienen que saberlo hacer. Porque el grano de maíz en sí no tiene color. O sea, se mantiene blanco. Entonces, pozole. Pero el tradicional es el que es rojo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el de Mazatlán es blanco. Y está buenísimo. Uy, no sabía ese dato. Sí. Hay que probarlo. Yo, bueno... Sí, bueno, pero... ándale. No, pues yo no sé. Sí, está bien difícil. Bueno. Lo hizo la tía de una prima, que su familia es de Mazatlán. Entonces, pues, estaba riquísimo. Ay, bueno, si ves a tu familia esta vez, voy a decir que róbate un poquito. Que nos hagan, sí. Te voy a invitar a su casa. Ay, yo jalo, Yo jalo. Bueno, ahí va. Otra preguntilla, que creo que es la cuarta pregunta y ya casi terminan las preguntas. No, es la tercera. Para platicar. ¿Es la tercera? Ay, ni sé cuál es. Bueno, a ver. Ay, mira, qué cagado. Me tocó la pregunta de Leonora Vicario. Que, o sea, dice aquí que es como un dato curioso, ¿no? Que sabías que Leona Vicario, una de las heroínas de la independencia, nació el 10 de abril. ¿Y sabes qué significa el 10 de abril? Que son almas gemelas. Es mi cuatacha. Es que tú renaciste en ella. Ella renació en mí. Ella renació en ti. Como ya nos pegó y apenas llevamos una. Sí. Güey, pero sí. Está interesante eso, güey. O sea, es como de, güey, no puedo creer que tenga la misma fecha que alguien que estuvo en la independencia. Y que fue tan importante, ¿no? La neta, sí, güey. Y aparte, mujer, güey, empoderadísima. Mujer. Yo así de... Respeto, bebé, para esa época. Fue una mujer que fue una pieza clave y muy importante en la independencia de México. Ella trabajó detrás de todos los que estaban organizando esta onda. Entonces, les apoyó recaudando fondos, les apoyó
mandando la información, porque ella, como era de una familia posicionada, ella la mantenían con el informe de lo que sucedía con la corona. Pero a ella no le gustaba la ideología que manejaba la corona y ella quería un cambio. Ella, no me acuerdo ahorita del dato si su esposo estaba involucrado, ¿no? Según yo sí estaba involucrado. ¿En la corona o en la independencia? Si no me equivoco, en la corona. Si no me equivoco. Bueno. Si me equivoco, me pueden corregir y aprendemos un poco más porque veo que la primaria a veces se nos olvida. Sí, pero son datos que son muy bonitos. No ha de haber sido bonita esa fecha, pero es bueno saberlo, ¿no? Para nada, no inventes. O sea, una época de pura revolución, bebé. Sea, bueno, que básicamente siento que en la actualidad vamos para allá que sin zumba. Pero cállate. Cabroncísimo, güey. Cancelado. Tocamos madera porque no suceda, cancelamos y todo, Por eso es importante hablar de esto, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro que sí. Eso es un dato muy importante. Entonces, obviamente que ella era... La mayoría de las personas que pertenecieron a la independencia... tenían obviamente que algún tipo de ¿cómo se dice? Interés dentro de... Pero sin embargo, la mayoría eran gente posicionada. Toda esta gente que lideró era gente que sí estaba interesada en un cambio, en algo diferente. Y que tenían estilos de vida o pensamientos ya muy diferentes. Ya eran un poco más letrados. Josefa Ortiz estudió muchísimo. Era una mujer que fue a la escuela, ¿no? Que ahí mismo conoció a su esposo y que pues le dio la oportunidad. O sea, realmente ella podía seguir fungiendo como gente importante y siendo parte de la sociedad, ¿no? Apoyando a varias organizaciones, fundaciones, a gente que era de la calle, todo eso. Entonces ella tenía realmente mucho trabajo dentro de la sociedad. Era muy proactiva. Era un mujerón, güey. Sí. O sea, neta, mis respetos, interesante que me dejó con la boca abierta que Josefa tuvo 14 hijos. ¡Ah, sí! Sí. Y que cuando... No estoy seguro... Creo que empezaron a tenerlos como a los 17 años de su esposo, ¿no? De ella. O de ella, porque algo su esposo ya tenía 2 hijos cuando la conoció. Sí, es cierto. Sí. Desde chiquitos. Bueno, para esa época. Y que en la independencia, cuando ella inició, ella ya tenía de entre 42 y 45, no estoy seguro del dato, pero tenía 40 y tantos años. Está cabrón, ¿no? Sí. Güey, imagínate qué onda, o sea... Bueno, qué despertar tan cabrón que tuvieron para esa época. Esa época era diferente. Sí. Pero cómo luchaban, o sea... Claro. Bueno, y que esta chica fue una cuestión... Bueno, un pilar muy importante. Y que y pues era la que llevaba y traía información. Claro. A escondidas hasta que la descubrieron. Y sí que la descubrieron. Sí. Pero creo que a ella la encerraron en su cuarto, ¿no? También. No, esa es Josefa. Ay, me equivoqué, una disculpa. No puedo tan perfecta. Bueno, no sé si la han de haber encerrado también. Seguramente. Vamos con otra. Y creo que la última, no sé. A ver. No, creo que nos falta otra. Nos falta otra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es el dato que tú ya dijiste. Yo arruinando sorpresas. Sí. No, pues perdón. Pero ya pasó. No se ve nada. ¿Qué pasó? No. A ver. ¿Qué? ¿Sí entiendes mi letra o no? ¿Por qué se celebra el 16 de septiembre como la independencia de México? Pues porque es la independencia de México, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, se celebra... ¿Por qué se celebra? Pues porque es el inicio. Finalmente no acabó el 16 de septiembre. Culminó el 27 de septiembre, según yo, mis datos correctos son. ¿Estás bien? ¿Necesitas agua? Necesito tequila. Se me está secando la garganta. Tú sígueme platicando, manito, que está bueno este chismito. Me encanta cómo me lo platicas, así como un... Como si estuviera yo ahí, ¿verdad? Sí. Tú dale, que yo disfruto eso. Dale. Fue un 27 de septiembre de 1921, cuando el ejército trigarante entró a la Ciudad de México y ya no hubo levantamiento de armas. Fue cuando entró Ignacio de la Llave, no. Agustín Iturbide, perdón, se me cruzan los nombres.
Agustín de Iturbide, ¿no? Fue cuando culminó la independencia, pero el inicio fue el 16 de septiembre, por eso es de que 1810, con el grito de Dolores. Con el grito de Dolores por Miguel Hidalgo, que de hecho Miguel Hidalgo, muchas personas dicen que porque es tomado como el padre de la independencia, cuando en realidad fueron otros los que sí subsistieron. Miguel Hidalgo inicia este movimiento en septiembre y él solamente continúa por 4 meses yo creo que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Sí. En enero o febrero a él lo matan en Chihuahua. Lo fusilan y es lo único que trabajó Miguel Hidalgo, o sea, pero bueno, desde Guanajuato llegó hasta Chihuahua. Claro, es como levantando gente, pueblos y todo esto. También hay un dato curioso, dicen que Miguel Hidalgo juntaba dinero y hacía que las personas que llevaba todo este ejército se les unieran, pero a la vez ellos iban robando y destruyendo casas y entrando así por la fuerza para levantar a todo el mundo. Y siendo agresivos con todo, con niños, con mujeres, con hombres y levantando a gente. Y él lo que hacía era pagarle a su ejército de campesinos al final, gente que no era del ejército, dándoles dinero, porque él tenía dinero, dándoles monedas de oro o cosas que él encontraba y se robaban, y ya haciéndoles creer que era como su pago, pero con la ideología de que iba a haber una independencia, ¿no? Pero bueno, al final lo agarra la corona y lo fusilan. Y no es el que continúa la independencia, continúan otros. ¿Cómo quiénes? ¿Cómo? Ya vamos a continuar con datos. Oye, pero también, ¿sabes qué? Hay un dato... Hoy hay otro dato curioso. Hoy es el día de los datos curiosos. ¿Cómo de que no? Porque resulta y resalta que... o sea, ¿ves que cuando se da el grito de independencia siempre se grita ¡Viva México! Sí. Bueno, hermano, pues ese dato está muy mal. Ese gritito está incorrecto. Porque para empezar, en ese entonces no existía como tal México. O sea, el grito original era de que ¡Viva la Virgen! ¡Viva la independencia! O sea, ese tipo de cosas, pero jamás fue así como un ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! O algo así, ¿no? O sea, jamás fue así. No existía la palabra cabrones. No existía la palabra. O sea, era como... O sea, vaya, cosas que conocían en ese momento. Decían, ¡Viva México, vosotros! ¡Viva México, cabrones! No es cierto. Así no, decía. Pues no existía... No es cierto. Como tal, no, México pues no estaba... No existía pero el nombrado así, ¿no? O sea, por lo que recuerdo, por lo que... sí, pues por lo que recuerdo sí era como de que viva la Virgen de Guadalupe, viva la independencia, viva... bueno, pues es que ahorita antes no los nombraron, ¿verdad? Porque no existían, pero ahorita ya existen y ya nombran a todos los que fueron partícipes. Pero como, sí, oye, es como María Ignacia Rodríguez Velasco, la Güera Rodríguez. Sí te platiqué esa historia, ¿no? A ver, cuéntame. Previo a sí me la contaste, pero sí, yo quiero que me la refresques. Ella es una mujer que fue también una clave importantísima dentro de... Porque igual era una mujer posicionada. Pero de repente ella dijo, pues le entro. Según yo. Y entonces ella se metió como guerrillera. Ella llevaba armas. Ella me encanta que las mujeres seamos parte de esto. Caminó como los hombres para poder ganar batallas, para poder avanzar contra el ejército español. Y no tengo más datos de ella, si en qué fecha murió, si terminó con la independencia. Pero ¿qué crees? Ella estuvo ahí. ¿Pero qué crees? Yo te tengo otro dato curioso. Yo soy la chica de los datos curiosos hoy. Sí. Porque, o sea, resulta y resalta que mi tía, la José, la Josefina. Ajá. La que hagan de cuenta que a es ella... un chorri de refresco. Sí. A ella la atrapan en su casa, ¿no? Y y pues la morra pues no se quedó callada ni nada por el estilo. O sea, la morra fue así como de dar señales, quiero dar señales así como de que pues para que inicie este pedo y la chingadera, ¿no? Y entonces lo que ella hizo fue como un zapateado. Un zapateado. Y así fue como dio el aviso a que órale, cabrones. Así, güey. O sea, vaya, es un chismito, es como un chisme pasillo, ¿verdad?
Pero se rumora Que así se dieron cuenta que algo ya estaba tenía que pasando. iniciar este pedo de la Andaba rebelión. zapateando. Zapateando fue como de aviso. Se dice, se rumora que así fue. ¿Qué? Que así fue. Puede ser, ¿eh? Porque Pero sí, o sea, vaya, no lo sabemos porque no lo vivimos, ahí va la pero mujer. ese es otro dato curioso que me compartieron y fue así como de, Oh, oye, eso sí se me hace como interesting. interesante, o sea, sí pasó, Ujú. o sea, no mames, qué chido y qué, o sea, vaya, qué alcance, ¿no? Sí. Y, o sea, imagínate que hubiera sido ahorita, güey. O sea, agarran, te encierran y, güey, bien fácil puedes agarrar, sacar tu celular y, oye, güey, ya. Ah, sí. Órale, Bueno, vamos sí te a dejan lo que el va. celular. Y te los imaginas a ellos en esta época. No sé, estaría muy cagado, güey. Ay, Un no. celular y todo ese pedo, güey. ¿Un celular? Ajá. No sabrían usarlo. Y sí, güey. Eran personas sumamente inteligentes para su época. Bueno, sí. No manches. Eso que ni qué. Ajá. Oye, otro dato interesante. ¿Tú Ay, güey, sabías uy, que puro dato interesante. Vicente Guerrero, Mi tío Chente. uno de los principales líderes de la independencia, era afro-mexicano. Y era defensor chismito. de los derechos de los diferentes tipos de razas afro-mexicanos, indígenas y orientales que existían en México. Órale, no sabía esa. Sí, y luchó mucho por la independencia de la esclavitud en todo tiempo. Respeto para el señor. ¿Mandé? Respeto para el señor. Sí. Y él llegó al final. Él fue de los que llegó al final de la independencia, junto con... ¿cómo se llama? Con Agustín Iturbide. Entre los dos firman el Plan de Iguala. Y después se ponen de acuerdo y no sé qué tanto y llegan a lo que son los tratados de Córdoba para que ahora sí Agustín Iturbide al final de la independencia agarre y diga, no, pues él decía, Ignacio de Iturbide era español también, de una familia posicionada. Como siempre, tío. Hostias. Él pertenecía al inicio de la independencia a la ideología de la corona. Después empieza a hacer como movimientos y cosas así. Y la misma corona o el mismo gobierno español agarra y dice, ¿sabes qué? Tío, tú me estás jugando chueco. Entonces se enoja y dice, bueno, pues ahí les voy. Y que se les voltea. Claro. Que se les va con el ejército de los mexicanos. Y entonces empezó a hacer sus movimientos y él tenía otra ideología y él decía, no, es que no podemos seguir separados porque ellos estaban separados por batallones, ¿no? Era Vicente Guerrero, era José María Morelos. Bueno, en aquel momento no tengo el dato si aún seguía vivo José María Morelos. Guadalupe Victoria, que era más él era del sur. Guadalupe Victoria era de los Veracruces. ¡Ay! De las sierras de los Veracruces. De la sierra. Lideraban estos batallones de esta zona. Entonces agarra y dice, voy a hablar con todos. Y él negoció todo este show y negocia con estos tres personajes y hacen el famoso abrazo de Acatempa. Hacen el famoso abrazo de Acatempa y después hacen los tratados de Córdoba, ¿no? Entonces ya vienen los tratados de Córdoba y todo eso y entran ya todos unidos, entran a la Ciudad de México, en donde a todos les dicen, no puede haber disparos, no puede haber guerrilla, no puede haber nada, estamos unidos en este momento todos. Claro. Entonces ya generan como que su pequeña sus leyes, sus organismos, y el mismo organismo en aquel entonces de diputados o no sé qué eran en ese entonces, dicen que debería de haber un gobernador o alguien que lleve todo y eligen a de Agustín de Iturbide como el primer monarca, Agustín I de México. Pero todo se les sale. Me encanta ¿sí? Cómo estás contando las cosas. Yo así me siento como de, ay, todo se les sale de las manos. Y entonces no dura mucho su gobierno, como 8 meses, 10 meses. Y empiezan otra vez a levantarse los mismos que lo apoyaron porque tenían muy mala administración. Entonces él como que se mete, dice, no, ya hay mucho pedo y cosas así, yo creo. Y
se da de baja, ¿cómo se dice? Declina del trono y dice, ¿sabes qué? Patitas, ¿para qué las quiero? Y se nos va a Europa. Jesús de verdad, se nos va a Europa. Ajá. Entonces se va a Europa y aquí siguen los problemas, siguen haciendo legislaturas y cosas así para poder crear una república. Entonces cuando él regresa como al año o menos de un año, el gobierno español lo convence de que tiene que regresar a volver a negociar el gobierno español. Y él regresa como a querer negociar y todo esto, pero aquí ya tenían un gobierno más republicano, un poco más asentado. Entonces lo agarra el ejército y lo encarcelan y todo este tipo de cosas por haber hecho mal, o no sé en aquel entonces qué leyes eran las que le aplicaban. Y un tiempo después lo fusilan y lo matan. Su madre, así. Así. Tan sencillo como eso, te fusilo. Fue en 1823. O sea, su gobierno duró menos de 2 años. O sea, después de que él fue el que realmente logró la independencia, que con los tratados de Córdoba se deslindaron de la corona española. Ajá. También lo mataron. Sí, o sea, es como de, güey, un tripack. No mames, o sea, aparte te matamos. ¿Cómo de que no? Pero pues era un señor muy político, supongo, porque traicionó a la corona. De ahí se vino con México. ¿Y de ahí lo destituyen? De ahí se va a la corona otra vez, regresa. O sea, fue una chile, mole y guacamole. Sí, exacto. Justo eso. No encontraba la palabra en mi cabeza, pero sí fue de chile, mole, pozole. Pozole. Y guacamole. Es que imagínate esos datos, o sea... Sí, está perro, ¿eh? Hay muchos políticos que hacen lo mismo actualmente. Bebé, es que justamente no sabemos bien nuestra historia. Sí. O hay gente que la sabe tan bien que la quiere repetir porque los demás no están despiertos, güey. Pero es que eran personas que se dedicaban a ver sus bienes. Eran políticos al final. Como toda persona, güey. Sí. Pero si tienes un puesto tan importante, pues... Bueno, ya me estoy yendo yo por otro tema, pero... Sí. O sea, si tienes un puesto tan importante como de estar en la política y ese pedo, güey, tienes una responsabilidad enorme de la que debes de ser consciente y no solamente ver para ti. Sí. O sea, tienes que ver el bien común. Y punto. Pero bueno, esos son otros temas. Pero, güey, me pues, encanta que me platiques así. Sí. O sea, neta, yo disfruto. O sea, no sé ustedes en casita, pero la neta, o sea... Pues me encanta. Son datos, a mí me gustan mucho los datos curiosos. Hoy estamos llenos de mucho dato. Pero a ver, ¿qué más? Ya se me acabaron, pues ya que son los que fueron parte de... bueno, lo que ya conocemos, los que participaron como fue Ignacio Allende, como fue José María Morelos, Vicente Guerrero, como fue Juan Aldama, Juan José de los Reyes, el famoso Pípila. El famosísimo. Todos esos nombres son los que escuchamos a la hora de... Oiga, maestro. Maestro, yo tengo una duda. Viva México. ¿Y quiénes fueron así las mujeres más representativas de lo que fue todo este movimiento? Pues yo solo tengo unas cuantas que son importantes. Bueno, que tú yo compárteme las que ellas merecen ser mencionadas. Josefa Ortiz de Domínguez, patrona. Leona Vicario. A ti te rezo. Tú misma de... A ti te rezo. Tu alma gemela de día de nacimiento. Una Ariana también, como de que no. Y María Ignacia Rodríguez, claro que la Güera Rodríguez. La Güera. Sí. ¿Se habrá sido güera, güerísima? Pues es que todas eran... O sea, muy güera. Todas eran españoletas. ¿O solo güera normal o güera? Pues era güera. Si era la Güera Rodríguez, era güera. Era muy, muy güera. No sé. O sea, pero muy güera de güera. De pues fantasmín. No sé, porque otro dato curioso. A ver, sácalo. Dicen que Miguel Hidalgo no era güero, que todos lo ponen que era güero español. Y no, que era moreno. Que él era moreno y bajito. Quiero ver una foto. Si alguien tiene una foto y la puede compartir. Sí. Así de un documento histórico o algo así. Entonces no sabemos si realmente eran como eran. Que Josefa Ortiz no era una señora grande, era una señora muy guapa, de padres, su madre era mulata y su papá era español. Claro. Entonces era una mezcla muy perra. Muy cool ahí. Sí. Como la mayoría de todos acá. Sí, nosotros somos una mezcla de todos. Indígenas mexicanos. Bueno, indígenas somos los mexicanos.
Bebé. españoletes. Españoletes, tío. Franceses. Franceses. Y para el norte, americanos. Bueno, ingleses. Es que somos mezcla de todo, bien lo de acabas de decir. Y los que trajeron, pues los afromexicanos, güey, también. Afromexicanos que fueron esclavos. También los orientales que también estuvieron en México, en algunas zonas. Sí. Somos una mezcla también. Pero pues obviamente la raza que somos más? Los mexicanos, pues somos la raza mexica, los aztecas, los olmecas, los morenos de fuego, morenos piel roja, que nos dicen que cuando llegaron a conquistar éramos los pieles rojas. Los pieles rojas. Sí. Los pieles rojas, güey. Qué desmadre. No éramos morenos, éramos pieles rojas. Qué desmadre. Sí. Qué bonito, cool. Pieles rojas. Sí, es muy bonita la historia. Ojalá también pudiéramos hablar de lo que es cuando fue la conquista. Cómo detallan eso sí, me encantaría como platicarlo, güey. La neta, sí me gustaría. Pero bueno. Porque hay mucho de qué hablar de eso. Hay mucho de qué hablar, mucha historia. Pero ya como para salirse de esto, hay que disfrutar las fiestas patrias. Hay que tomar tequila, mezcal, tecate, modelo indio, Corona. Hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos, pero hay que conocer por qué razón sucedió todo esto. Hay que conocer nuestra historia para, repetimos, no repetirla. Y luchar por la independencia. Los ideales, por la diversidad. Y luchar por nuestra democracia también, como de que no. ¿Desde cuándo la diversidad de razas, de culturas, de ideologías se está peleando? Y es importante que actualmente se continúe respetando y buscando esa libertad de cada individuo. Es correcto. Mejor no lo pudiste decir. Pero sí, me gustó esta conversation del día de hoy. Sí. Me nutre mucho. Sí, y con un tequilita se sintió más garrosa. Y con un uy, güey, ¿sabes qué? Ahorita nos vamos a echar un caballito. Un caballito. Un caballito, papi. Para darle. ¿Cómo de que no? Pero ya fuera de cuadro, ¿o qué? Sí, ¿no? Bueno. Sí, no. Pues espero les haya gustado. Si disfruten. tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, algo para el buzón, nos lo dejan en nuestros comentarios. Nos pueden decir también en nuestras redes sociales como... Ángel Besa en Instagram. Y en TikTok. Ángel Venegas. Y en todas las demás. Y ya. Y Facebook casi no lo uso. Bueno, y a mí como Brenda Jaico, acuérdense, HA y Latina KO en Instagram, TikTok, X, Facebook, lo que quieran. Si me quieren agregar. Y también a los dos como keiris.mx en nuestras plataformas como TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Y Spotify. Sí, escúchenos en Spotify. Por favor. Sí. Y bueno, muchísimas gracias. Disfruten sus fiestas patrias. Esperemos que les gusten todo este tipo de exceso, episodios. Nada con medida. No, todo con medida, nada con exceso. Sí, no. Sí, disfruten. No echen muchos cohetes por los perritos. Solamente miren, denle. Y si le dan, quédense en donde le van a dar. Pongan mucha música mexicana. Por favor, mariachi. Mariachis, tumbados, jarochas, sones, todo lo que sea mexicano. Todo lo que sea mexicano. Tiene que retumbar en sus centros la tierra. Claro que sí, como de que no. Oye, sí lo dijiste muy desde el corazón. ¿No? Me gustó, me encantó. Bueno, y muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos, carnales.